Profesor, profesora, tengan ustedes un buen día. El día de hoy, yo y mis compañeros vamos a presentar, yo y mis compañeros, Almanza, Ala, Josué Benjamín, Papel Gutiérrez, José Valente, Quisiyupanqui Raya, Miguel Ángel, Zapata Lema, Maite Carla y mi persona, Tito Dávila, Félix Eduardo, vamos a presentar el tema control de calidad y gráficos de control para dar las posibilidades de cómo usar la mejora continua conjunto a la mano con este tema. Siguiente, por favor. Primero que nada, para entrar a este tema de lleno, se tiene que dar una breve introducción en los cuales se da la gestión de calidad y la mejora de procesos son esenciales para alcanzar la excelencia en la producción y servicios, para mejorar continuamente, para dar o alcanzar una idea, se tiene que dar y usar los gráficos de control de datos individuales y de rango móviles. Son herramientas fundamentales para evaluar y mantener la estabilidad de los procesos, identificando patrones y tendencias, las cuales son aplicables en diversos sectores, desde la manufactura hasta los servicios, impulsando por una mejora continua y respaldando la toma de decisiones basada en datos, lo que es esencial para lograr esta excelencia operativa y tener la mejora continua. Siguiente. Pero, ¿qué son los gráficos de control? Los gráficos de control son herramientas utilizadas en la gestión de calidad para monitorear, visualizar y evaluar la estabilidad de procesos o sistemas, como ver, visualizar, y también estos gráficos representan datos de producción o de rendimiento a largo tiempo y establecen límites de control estadístico. Cuando los datos se mantienen dentro de estos límites, se considera que el proceso está bajo control, pero cuando hay una ligera desviación, se supera estos límites o está mucho más a estos límites, los gráficos son esenciales para que veamos si necesitan atención y corrección. Los gráficos de control son esenciales para garantizar la consistencia y la calidad de producción, lo que facilite la toma de decisiones basadas en cada opciones de las cuales los gráficos de control son herramientas fundamentales, como mencioné anteriormente. Tenemos varios ejemplos de estos, pero el cual nosotros vamos a abarcar es uno muy importante. Siguiente. Tenemos un caso práctico en el cual vamos a dar a conocer este tema fundamental, el caso práctico de gráficos de control X y R. El profesor Yasser de Estadística 2 ha tomado la iniciativa de analizar la variación en el rendimiento de sus estudiantes. Para ello ha examinado las notas de 20 de sus estudiantes durante las prácticas de la primera unidad del curso. Este análisis tiene como objetivo determinar si es necesario implementar medidas para ayudar a los estudiantes a mejorar sus calificaciones. Siguiente. Pero para esto necesitamos unos datos. ¿De dónde vamos a sacar los datos? De los 20 estudiantes. Las notas y promedio de las notas de las prácticas de los estudiantes de cuarto semestre de Ciencias Administrativas del curso de Estadística 2. Lo primero que se tiene que hacer en uno de estos es sacar la media, que es la suma de cada uno. Por ejemplo, de Adolfo, que tenemos, que sería la suma de 15 más 13 más 16, y lo dividimos entre la cantidad de notas o prácticas, en este caso, que se dieron, que serían 3, y nos daría un resultado de 14,67. Todo esto se va a hacer lo mismo con cada uno de los alumnos, que son 20, y nos va a dar una nota general. Siguiente. Ahora tenemos las tablas del gráfico X. Primero que nada se tiene que sacar la media de medias. Pero pregunta, ¿de dónde se saca la media de medias? La media de medias es la suma de cada una de las medias, como está mostrando en esta pizarra, que es la suma de cada una de las medias y la división entre las mismas, entonces las cuales sería el resultado de 15,63. Y lo segundo sería el rango. ¿Pero de dónde se saca el rango? El rango, el anterior por favor, se da entre la resta del superior, la nota máxima, menos la nota mínima en este caso. Por ejemplo, mi compañero Adolfo, la nota máxima sería el 16, menos la nota mínima, que sería 13, y el rango de esta ocasión sería de 3. Muy bien, siguiente. En aquí, por ejemplo, el rango de rangos, o bueno, rango general, sería de 2, que sería la suma, y nos da una nota básica de 2. Ahora, tenemos tenemos todos los materiales para obtener nuestro límite superior de control y nuestro límite inferior, lo ordenamos de una manera correcta. El límite superior de control se da sacando la media de medias más los puntos críticos, el punto crítico o el punto crítico sub 2
y por el rango de rangos. Aquí teníamos el 15,63, como mencioné anteriormente, más la multiplicación de 1,23 por 2. Todo esto nos daría un resultado de 17,68. Ahora, el límite inferior de control se hace lo mismo, pero en resta. Por ejemplo, aquí tenemos la media de medias, que sería 15,63, menos la multiplicación de 1,23 por 2, lo cual nos daría el límite inferior de control de 13,59. Aquí ya tenemos todos los datos como para armar un gráfico. Siguiente. Ahora tenemos la gráfica de control de medias. Aquí teniendo en cuenta que el X son las notas o las medias notas de las notas de la media de los compañeros, el límite de control, que sería la roja, tomando en cuenta que también la parte amarilla sería el límite superior de control y la parte verde sería el límite inferior de control. Tenemos en cuenta que vemos en este gráfico que tenemos varios puntos, o bueno, un punto general que sobrepasa los límites de control, y como mencioné anteriormente, si hay uno de estos puntos se tiene que tomar en cuenta y analizar y ver en qué está pasando o qué tiene de especial este punto. Como estamos hablando de notas principalmente, aquí tenemos que la nota de 18,33, teniendo en cuenta que el límite superior de control es 17,68, está superando por casi más de un punto. Entonces, eso significa que una compañera sí se esmeró y terminó teniendo buenas notas, a los cuales también tenemos personas que tienen casi un roce con los límites. Por ejemplo, tenemos uno con el límite inferior, que sería de una compañera Melanie, que sería uno de un 13,67, teniendo en cuenta que el inferior es de 13,59, casi rozando, y el otro en la parte superior del amarillo, que sería una nota de compañero Miguel, que tiene 17,67, casi rozando porque el límite superior es 17,68, por menos de un 0,01. Ahora, la interpretación, basándonos en este análisis del gráfico de las notas, los estudiantes podemos concluir que estamos observando un patrón sistémico. Como vemos acá, no muchos se salen de la zona y casi todos están en una zona especial. Esto se evidencia porque algunas notas se encuentran fuera de los límites esperados. Por ejemplo, el estudiante Elba, que sería el de 18, tiene una calificación que supera el límite superior, y mientras que el estudiante Melanie se acerca peligrosamente al límite inferior, y vemos esto con muchos casos. Siguiente, por favor. Ahora, otra tabla completamente diferente o casi ligada al otro, también tenemos las notas de la tabla para el gráfico R, siendo R el rango, el límite de control, el límite superior de control y el límite inferior de cada uno de ellos, sabiendo que para esto también se te aplican fórmulas especiales. Siguiente. Ahora, para la tabla de gráfico R, primero que nada, se da en D sub 4. Para hallar el D sub 4, se tiene que dar esa fórmula que sería 1 más 3, D sub 3 sobre D sub 2, que todo esto se ordena de una manera para que nos dé un resultado. Por ejemplo, en esta tenemos el 1 más 3, todo esto multiplicado por 0,884 sobre 1,693, todo esto nos daría como resultado en 2,57. Ahora, para sacar el otro, también se tiene que dar en negativo, o sea, lo mismo, pero esta vez restando. Y como resultado, aquí tenemos 1 menos 3, todo esto multiplicando por 0,884 sobre 1,693, todo esto ya multiplicando nos sale 0,57. Pero aquí viene una parte muy importante. No puedes tener un negativo en tus límites o en ahí. Por ejemplo, aquí, como tenemos un menos 0,57, lo que se hace directamente, en vez de ser una fórmula, directamente se aplica un 0. Y aquí, como vemos aquí en la gráfica de rangos, tenemos las aproximaciones que se dan, o sea, lo cual nos apoya. Ahora, para sacar el límite superior de control del rango, también esta vez se hace lo mismo, sería rango por D sub 4, lo cual nos daría un 2 por 2,57, lo cual nos daría un 5,15. Y el límite inferior de control sub R no sería en rango por D sub 3, lo cual sería 2
por menos 0,57, lo cual nos daría un menos 1,15. Y como les expliqué anteriormente, si algo es negativo, directamente se pone a 0. Entonces, aquí, como vieron en el ejemplo, se pone en 0. Siguiente, por favor. Ahora tenemos el gráfico de control R. El gráfico de control R, primero tomando en cuenta que en R son los puntos, el límite de control en la parte roja, el límite superior de control, la parte amarilla, y el límite inferior de control, la parte verde, tomando en cuenta de que el límite superior de control es 5,15, el límite inferior de control es menos 1,15, y eso en conclusión es 0. Y el límite de control es esto, el límite de control es la parte roja. Y ahora, como vemos aquí, hay puntos que se desvían muy largo, mucho, entonces aquí damos una breve interpretación. A partir del gráfico podemos observar que la mayoría de los estudiantes mantienen una concordancia razonable con sus notas, que digamos, algunos tienen una nota estable, algunos tienen una nota baja, pero sigue estable, y algunos varían, unos suben, unos bajan, pero varía poco. Pero, sin embargo, algunos presentan una variación notable en sus calificaciones, como es el caso de nuestro compañero Joseph Valente, cuyo rango de estas notas supera el límite comúnmente establecido, el límite superior de control, lo cual sugiere que Joseph tiene una fluctuación significativa en su desempeño académico. Como vimos anteriormente en los gráficos de las notas, nuestro compañero Joseph Valente tiene una nota de 17, pero bruscamente baja a una nota, entonces eso nos da de que ha pasado algo en ese intervalo, así que hay que saber qué es lo que está ocurriendo para poder visualizar y mejorar con nuestros queridos alumnos o con los queridos alumnos del profesor Yasser. Siguiente. Entonces, todo esto en conclusión se nos da los gráficos de control, incluyendo los datos individuales y rangos móviles. Son herramientas cruciales para asegurar la calidad y gestión de procesos. Son útiles para detectar problemas y tomar medidas correctivas cuando los resultados se desvían más de lo esperado. Estas herramientas ayudan a las organizaciones a mantener la calidad de vida y la eficiencia a largo tiempo, por lo que es vital en un entorno empresarial altamente competitivo tener estos gráficos para que nos ayuden constantemente. Siguiente. Espero que esta exposición haya sido de su agrado y que haya disfrutado y haya aprendido un poquito más. Muchas gracias.